Buenas tardes, saludos para todos en nombre del programa Organizaciones Seguras y GPA SAS. En el día de hoy en la tarde de hoy contamos con la participación del ingeniero Wilson Molina de la empresa Samec y Gadesma de España y queremos presentar el tema cabezales y accesorios para extrusión con énfasis en la industria cablera. Entonces, a continuación vamos a tener una presentación en la cual vamos a ver todos estos elementos que normalmente no se tienen en cuenta en detalle en la extrusión y que pueden afectar la calidad del producto a fabricar. Quedamos en buenas manos, ingeniero Wilson Molina, por favor, inicie su presentación y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Wilson Molina. Soy ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en la industria del cable y pues con la gente de ZG Machinery o Sameg y Gadesma, es una empresa española que fabrica maquinaria para la industria del cable. Fabricamos extrusoras, cabezales de extrusión, tres filadoras, cableadoras y todo lo que se requiera para dentro del cable. Por ser fabricante, podemos hacer máquinas a la medida. Y bueno, yo estoy representando la línea para la industria del cable en Sudamérica, aun cuando hay dentro de la compañía en España otras líneas para otros tipos de empresas, pero esta es la que estamos desarrollando ahora aquí en Latinoamérica y bueno, con la intención de dar valor a nuestros clientes, pues hicimos esta función con la gente de GPA SAS en su programa de Organizaciones Seguras para pues, dar contenido de valor a nuestros clientes. Hoy vamos a hablar sobre los cabezales de extrusión, un webinar básico sobre este componente de las extrusoras enfocado en el proceso de cables, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la definición, los componentes y los tipos de cabezales que tenemos. Pues el cabezal de extrusión es un componente, es el componente responsable de dar la conformación final del extrusado, ¿no? De lo que queremos extruir. Recordemos que pues, la extrusión es simplemente lograr una sección transversal determinada a partir de un polímero, ¿no? A partir de un plástico. Este componente está al final de la extrusora, ¿sí? Y es el que le va a dar la forma final a nuestro producto. En el caso de los cables, pues es una sección transversal tubular que se usa para eh, aislamiento o chaqueta. Y bueno, dependiendo cuál es el producto que vamos a fabricar. Los componentes, muy importante, uno de los componentes del, del cabezal o de los cabezales son el distribuidor o también llamado laberinto. ¿Sí? Este se encarga, precisamente como su nombre lo dice, de distribuir, ¿sí? el compuesto a todo eh, a todo lo ancho del cuerpo del cabezal y que permita la fluidez exacta para llegar a las piezas de conformación final, ¿no? Este fluido debe ser uniforme y finalmente va a ir dirigido hacia la boquilla que le va a dar la forma final al producto. Importante y cosa que no se tiene en cuenta en estos momentos es que el igual que el tornillo en una trefiladora, una extrusora, perdón, tiene su diseño, tiene que ver con el material que se va a extruir. El cabezal, de igual manera, también. Entonces, por ejemplo, un distribuidor diseñado para PVC no es recomendable usarlo para HFFR, por ejemplo. O sea, debemos tener dos distribuidores porque el HFFR estos conductos que vemos acá son diferentes, son de una conformación, una profundidad y un ancho totalmente diferentes para el PVC. Y así, pues también el polietileno y algunos otros materiales
tienen esa diferencia. Pero la gran diferencia está entre PVC y HFR. Podríamos de repente tener un distribuidor para PVC y polietileno, por ejemplo. Puede ir bien. Pero hay que saber cuando compramos el cabezal y decirle al fabricante, en este caso nosotros, qué es lo que vamos a extruir para que ese distribuidor vaya diseñado especialmente para lo que se va a extruir. Luego, y aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de distribuidores conformados, diseñados. Estos son para PVC. Y bueno, vean que tienen unas formas determinadas y esas formas van a cambiar según el material, sobre todo con el HFR, que es un material que debe tener menos resistencia porque es un material que es difícil de extruir, consume mucha potencia y no necesita tanta presión, entonces él debe fluir con más facilidad. El PVC no, el PVC tiene que tener un poco más de resistencia para que él se pueda distribuir en toda la periferia de la pieza y vaya sin ningún tipo de aire o de algún tipo de flujo que vaya a entorpecer la salida y por ende darnos un producto con alguna dificultad, ¿no? Por ejemplo, si pues tenemos problemas con el tornillo, además tenemos problemas con el cabezal, podemos tener problemas de fluidez del material que va a, por ejemplo, darnos una falla de variación de espesor o variación de diámetro, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. El cuerpo del cabezal, pues simplemente el cuerpo o las piezas de acero, un acero resistente, generalmente un acero de nituración, el que va a soportar pues todo lo que el distribuidor y todas las demás piezas del cabezal y se acopla al flange, que es el que va a hacer entonces la conexión entre el cabezal y la extrusora. Allí van las resistencias que van a permitir calentar de forma controlada el cabezal, ¿sí? Porque debemos tener una temperatura controlada a todo el distribuidor y el dado o hilera final, ¿no? Luego tenemos en los cabezales de doble capa, tenemos una pieza que es un casquillo. En nuestro caso, nosotros tenemos cabezales para hacer skin, por ejemplo, que son cables donde va una película no, una parte del aislamiento, que es la más gruesa, en material virgen, pues si es PVC, sería PVC original, sin colorante, y una pequeña capa de un 20% de todo el espesor requerido por norma, que ese sí va colorado. Entonces, allí podemos hacer este proceso que se llama skin, que nos ayuda a ahorrar bastante en material, ¿no? Porque en los cambios de proceso o en los cambios de color, sobre todo, pues vamos a tener una pequeña capa de material que obviamente lleva menos kilos, y la extrusora o la segunda extrusora siempre es más pequeña que la primera, ¿no? Entonces, obviamente, pues en los cambios de proceso nos va a ayudar a reducir el consumo de plástico. Esa pieza, pues va acá, al final digamos, del cabezal. Es un cabezal de doble capa, ¿sí? Y entonces la siguiente función del casquillo es para hacer rayas, en el caso que queramos rayas. Entonces podemos tener casquillos de una o dos rayas, o bueno, o las rayas que se requieran, ¿no? Entonces, este casquillo, en ese caso, ya tiene una conformación parecida a los distribuidores, que permite inyectar plástico
y hacer las rayas como se ve acá, aquí uno de 2 rayas o de una raya. Y finalmente, si queremos usar un cable con espesor, ¿cómo se llama? Con espesor de un solo color y un solo material, pues simplemente se coloca un casquillo ciego. Este casquillo se hace ciego sin ninguna, no le va a permitir salida de material. Esta extrusora, o sea, extrusora 2, queda apagada y podemos extruir un cable con un espesor de un mismo material y el mismo color, una sola capa. ¿Sí? Esto es lo que nos permite en esta pieza en los cabezales de doble capa. Muy usado el proceso de skin en este momento para en corridas largas, donde hay varios cambios de color para poder especializar los cambios, por un lado, y reducir el consumo de plástico. Bueno, como vemos aquí, digamos que lo podemos ver en 3D. En esta parte tenemos el distribuidor. Este es un cabezal de doble capa. Entonces tenemos el distribuidor donde entra la capa más gruesa o de material. En este caso, pues sería un mismo material, por ejemplo, PVC. Entonces sería PVC virgen, PVC sin colorante. Y luego en la segunda extrusora, acá iría el casquillo y entonces iría la película o la pequeña capa del 20-30% del espesor nominal que nos diga la norma en un color determinado. Entonces, cuando vamos a hacer el cambio de color, solamente cambiamos esta parte, el material sobre esta segunda extrusora. Aquí tenemos un cabezal triple extrusión. Tenemos una entrada que es más gruesa, luego una más delgada y finalmente la capa final. Esto es para los cables de alta tensión, ¿no? Entonces, en este caso hay 2 distribuidores y un casquillo aquí a la salida. Estos son uno de los, digamos, los cabezales más complejos que tenemos en la línea. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, este primero de acá, del superior de mano izquierda, es un cabezal de simple, de simple extrusión, de una sola extrusora, de una sola capa. Entonces acá, pues, en este caso, esta parte marrón sería el cable. Aquí vemos que está la guía, ¿sí? Y entonces el material pasa entre la guía y la boquilla y le da la conformación final. Estos son cabezales autocentrantes. Simplemente colocamos las piezas, cerramos el cabezal con esta pieza de acá y tenemos ya el cable centrado. No hay que centrarlo. Acá tenemos un cabezal de doble extrusión. Vemos que por acá entra la primera capa, ¿sí? Que puede ser un cable con doble capa, por ejemplo, o el que hablábamos de skin, ¿sí? Entonces tenemos la primera capa, que sería el rojo, sería PVC virgen, y la azul sería el colorante. O podemos hacer el cable con el PVC o el material con colorante, y en la segunda extrusora, con el casquillo para rayas, se le colocan las rayas. Este proceso, digamos, con 2 extrusoras, pero un mismo cabezal, es mucho más eficiente para las rayas. A veces, cuando se hacen rayas y ellas profundizan y no hay una unión, digamos que adecuada entre los dos materiales, pues el cable tiende a fallar en resistencia al aislamiento. Entonces, este es uno además que la presión es controlada y podemos lograr, pues digamos que la raya no nos afecte el comportamiento final del cable. Aquí tenemos pues un desglose del cabezal de triple extrusión. Vemos que pues tenemos acá la primera capa. La primera capa está en azul. Tenemos la segunda capa en verde y finalmente en morado la última capa.
Acá, pues como decía, esto es uno de los cabezales de mayor complejidad que tenemos. Lo hemos desarrollado sin ningún problema. em, y pues permiten fabricar cables de alta tensión Wilson. con, con tres capas, ¿no? Sí, Triple justamente extrusión. la pregunta era, ¿a qué tipo de cables se recomienda aplicar esta triple extrusión? ¿Cables de media y alta tensión? Sí, media y alta tensión. Sí, porque llegan, por ejemplo, semiconductiva, aislamiento y la semiconductiva externa, ¿no? O a cualquier otro diseño que tenga tres capas, pues, ¿no? Y lo podemos hacer en un mismo, ¿cómo se llama? En un mismo proceso. Mente necesitamos las tres extrusoras. Igual que el doble capa, aun cuando lo podemos hacer en cables sencillos de baja tensión, ¿sí? Nos permite es el ahorro de plástico, porque mejora, además, porque esa capa, digamos que si es un cable que tiene espesor de 0,76, pues podemos hacer 0,060 aproximadamente en PVC natural y el resto se hace con colorante. Esto que el PVC natural siempre es, digamos que se comporta mejor en las pruebas de resistencia al aislamiento. ¿Por qué? Porque finalmente los colorantes son un contaminante. O sea, por buen colorante que tengamos, ellos siempre van a, a ofrecer algún tipo de resistencia, o sea, van a bajar la capacidad de aislamiento del plástico. Entonces, los cables hechos en skin son mucho más eficientes, son mucho mejores. Y además que en ese mismo proceso podemos hacer también las rayas, ¿sí? De forma eficiente. Una pregunta, Entonces, una pregunta. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, para un cable THHN o un Billing Wire, por ejemplo, el, la primera capa en natural y la segunda en color, vamos a obtener no solo un material uniforme, ¿no? Sino además que otras ventajas en características, en costo. ¿Por qué es sí, recomendada? sí, porque finalmente los cambios de producción son más rápidos, o sea, mejoramos el proceso. O sea, podemos hacer cambio de producción mucho más rápido, porque es mucho más fácil cambiar la extrusora pequeña. Luego, en el proceso de cambio, como esta extrusora más pequeña, es más fácil de cambiar, pues, digamos, podemos hacer los cambios casi que con muy poco de desperdicio, ¿no? Así se puede perfectamente calcular el cambio de color antes de terminar la corrida, por ejemplo, y la cantidad de plástico que tenemos dentro de la máquina. Y decimos, bueno, vamos a hacer el cambio en tantos metros, pues digamos que se hacen los cálculos para hacer el cambio exacto del color, ¿sí? En una extrusora mucho más pequeña. Y las purgas son menores. Vamos a hacer muchas cosas que van a reducir el costo. Obviamente el costo inicial es un poco más alto porque tenemos que tener dos extrusoras, pero igualmente si tenemos que hacer unas producciones con rayas, pues también es importante, porque estas extrusoras pequeñitas que se colocan en, digamos que se acoplan de alguna manera un cabezal simple, generalmente dan problemas de resistencia al aislamiento de los cables, porque no hay una buena unión entre el aislamiento y ese elemento de color diferente que hace la raya. Entonces se profundiza mucho y ahí hay se hacen como una especie de grietas que dan falla en la resistencia al aislamiento cuando son Perfecto. rayas. Entonces, Hay pues una digamos que inquietud tenemos los dos procesos en uno, ¿no? sí, señor. Hay una inquietud del señor Marcelo, en el cual pregunta, ¿los cabezales autocentrantes hasta qué diámetro de entrada y salida se deben manejar? No sé si tiene alguna recomendación al respecto.
Bueno, nosotros tenemos autocentrantes hasta, ya, ves, allá, para allá íbamos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos autocentrantes pequeños que van hasta a 20 milímetros de salida, 15 y 20, 15 de entrada, 20 de salida, por ejemplo. Pero estos son pequeños. Tenemos autocentrantes de grandes diámetros, podemos llegar hasta 70. Inclusive hay algunos que nos han hecho, digamos, a pedido no, ¿cómo se llama? De 90 o 100, ¿no? Pero ya son hechos a pedido. Pero no hay problema, o sea, podemos tener con autocentrantes perfectamente hasta 70 milímetros y lo podemos tener en, digamos que monocapa o bicapa, ¿no? Que serían para hacer skin. Entonces, no hay problema. Acá, ups, volvamos a donde estábamos. Ok. Y por último, tenemos el herramental de extrusión, ¿verdad? No sé si queda claro esta parte acá del doble capa y el simple capa. Siempre hemos usado. Igual nosotros también tenemos cabezales simples de centrado manual, ¿no? También. Pero lo que hemos visto, o sea, lo que yo he visto en la industria, el autocentrante lo que debe tener es mayor cuidado el operario de cómo maneja el herramental, porque obviamente, pues son más sensibles a golpes, a, a malos tratos, ¿no? Entonces, sea centrado manual o no, tenemos que cuidar la herramienta, el herramental, ¿no? Limpiarlos eh, con gratas o con dispositivos que sean blandos de bronce, de cobre o con el mismo, eh, digamos, desperdicio del fino de cobre. En el caso que tengamos trefilado fino, pues entonces es lo mejor, ¿no? No usar destornilladores, no usar em, espátulas, a menos que sea, espátulas pueden ser de bronce, ¿no? Pero tiene que tener mayor cuidado. Y obviamente cuando tenemos cabezales autocentrantes, cualquier caída, cualquier cosa, pues nos va a dañar la herramienta y ya perdemos el centro. Pero estos cambios son mucho más rápidos, porque son cabezales que se desarman, fíjense que se desarman por la parte delantera, simplemente desenroscar una pieza, sacar la matriz o la boquilla y luego la guía, ¿no? Y se hace el cambio otra vez de nuevo y no hay que desarmar todo el cabezal para hacer el cambio. Y bueno, el herramental de extrusión, pues es simple, pues son las piezas que nos permiten conformar ya la sección transversal que queremos. En el caso de los cables, se usa una guía o tip, que es la que tiene el diámetro con una tolerancia del cable y es la que va a guiar el conductor. Y tenemos la boquilla, la boquilla o el dado o matriz, que es esta de acá, que nos va a dar la forma final del cable. Entonces nos va a dar el diámetro final del cable. ¿Ven? La diferencia entre ambos es lo que nos va a dar el espesor. ¿Sí? Hay varias conformaciones de cómo tenemos la boquilla y la matriz. Esta es una conformación básica, es a presión. Y hay otras conformaciones, no lo tocamos acá en este webinar, que son los tipos de, de, de conformaciones para herramental de extrusión, que si son presión, tubular, todo eso, no lo contemplamos en este webinar, porque bueno, había que andar en otros conceptos como DDR y una serie de cosas para ver qué tipo de conformación necesitamos. Lo vamos a ver en otro webinar más adelante, ¿no? Wilson, una Dígame. pregunta. Una pregunta. Respecto a los distribuidores para halogen free y flame retardant, ¿cuántos flujos debe manejar? ¿O qué recomendación tienes al respecto? ¿Es una inquietud que presentaron? Sí,
Los distribuidores para libre halógeno son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué se debe tener? Yo tengo mi cabezal, que tengo dos opciones. Si lo compro nuevo, pues yo digo, bueno, mira, voy a usarlo para PVC y para libre halógeno. Entonces el cabezal va a venir con uno de los distribuidores que elija el cliente. Ah, bueno, no, el distribuidor con el que viene, porque todos los cabezales vienen con su distribuidor, va a ser de PVC. Y adicional, el distribuidor para HFFR, que él lo vamos a identificar porque él tiene menos laberintos, son mucho más profundos, de repente más anchos, pero eso para cada cabezal pues tiene su cálculo y su diseño, ¿no? Que no es, pues todo tiene su diseño, que no es así, bueno, miren, voy a colocar este distribuidor y ya, no. Para el tamaño y para el material, pues ya se tienen diseños establecidos y que generalmente pues se están revisando y se están mejorando, ¿no? Una Pero tiene pregunta, que ser todo. una pregunta. Lo que pasa es que normalmente hemos visto, y ya de tu experiencia, ¿qué ocurre cuando se usa un cabezal de PVC, por ejemplo, para, para no halógenos? ¿Qué efecto tiene el utilizar el mismo cabezal y muchas veces el mismo tornillo sin hacer ningún cambio? ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Bueno, como este es un material que ofrece mucha resistencia, entonces cuando usamos el tornillo, obviamente el del PVC tiene como veíamos en esta tabla, si vamos a regresarnos un momento, ajá, es una relación de compresión menor, o sea, mayor el PVC, menor el HFFR. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el paso de un tornillo de PVC es mucho más restringido, igual que el distribuidor. Entonces, cuando voy a ir con el HFFR que necesita, es solamente fluidez porque él se homogeniza, no necesita presión para homogenizarse como el PVC. Entonces, se genera una presión adicional en la máquina que me puede o reventar la máquina, dañar el motor. Veamos, bueno, por ejemplo, que ocurre mucho. Cambiamos el tornillo, perfecto, pero no cambiamos el cabezal o el distribuidor del cabezal. Entonces empezamos a ver que el cabezal revienta los tornillos se empiezan a aislar y inclusive hay que empezar a hacerle nuevos roscas porque las tapas del cabezal empiezan a fallar, empieza a salir material por las uniones, varía la resistencia al aislamiento porque varía el flujo, varía también podemos tener variación de diámetro, variación, el efecto como de cuello, podemos tener también por ese motivo. Finalmente vamos a tener problemas en la máquina y vamos a tener problemas de calidad del cable si no usamos el herramental adecuado para cada material. ¿Que no se puede producir? No. Sí he visto casos, o sea, hemos visto casos donde se produce muy lento, con mucho desperdicio, material mucho, digamos, no conforme, material no conforme. Se incrementan muchas cosas que finalmente cuando lo sumamos se gasta más de lo que ahorramos sin hacer los cambios que se requieren, ¿no? Obviamente, pues hay que invertir o en un cabezal. Si compramos un cabezal nuevo, pues con dos distribuidores. Si tenemos un cabezal existente, en algunos casos se puede diseñar el distribuidor. Pero bueno, generalmente si ya un cabezal ya se ha usado con HFFR, se debilita muchísimo. Porque las presiones son muy grandes. Porque digamos que es hacer pasar trefilar HFFR es como trefilar arena. Entonces hacer pasar arena por unos laberintos muy pequeñitos. Entonces eso incrementa toda la presión y obviamente varía el flujo. Entonces no es recomendable. Que no se puede, no. Hay cosas que digamos que está el poder y el deber, ¿no? Se puede decir, lo hemos visto.
pero no es lo recomendable. Y finalmente hay personas que han destrozado prácticamente las extrusoras, eh, se desgastan, que bueno, pues si son extrusoras viejas o extrusoras de repente con algunas modificaciones que son con piñones y cadenas, los piñones no duran lo que deben durar, o sea, de hecho duran muy poco tiempo, meses o menos. Terminan dañando los motores, los dry empiezan a sufrir porque se sobrecalientan, se sobrecargan y empiezan a tener problemas. Si no hay unas buenas protecciones, pues entonces sufre motor, sufre dry, sufre toda la máquina. Entonces, pues esa es la consecuencia. Lo ideal es tener un tornillo para PVC y un tornillo para libre halógeno, no un cabezal con dos distribuidores, uno para PVC y uno para libre halógeno. Y un cabezal autocentrante, pero no tiene ningún problema para ninguno de los dos materiales. Va bien. Y obviamente, si tenemos un proceso en skin, pues, tenemos, digamos, el proceso ideal, ¿no? Obviamente tenemos que tener dos extrusoras y con el cual podemos hacer, o sea, tenemos que tener las dos extrusoras, los dos tornillos, los dos distribuidores. Finalmente es un costo inicial alto, pero que con el tiempo se paga solo. Se paga solo en el ahorro, en que podemos, obviamente, el HFFR no es muy rápido, un producto que hay que ir lento, que se puede ir a 40, 50 RPM del tornillo, pero si no usamos el tornillo adecuado, pues tendrá que ir a 10. Entonces, ya no, pues perdemos mucho, ¿no? Pero con todo bien adecuado podemos llegar a buena velocidad, ahorro de materiales, podemos tener los cables con buen consumo, ¿sí? Con buen usaje. Digamos que no es necesario poner más plástico del que tenemos y obviamente finalmente tener cables en el diámetro máximo o por encima, que finalmente tampoco es adecuado porque muchos clientes, o sea, lo que queremos es cables eficientes, porque un cable, bueno, tiene mayor pared de aislamiento, probablemente sea mucho mejor, pero no va a caber donde se requiere, porque tienen la medida en el máximo. Entonces podemos tener cables en buen consumo, con espesores de pared adecuados, poco desperdicio, velocidades altas, lo más que podamos. Entonces, por eso esa es la razón de tener todos los herramientales adecuados. O sea que el tema de ahorrar en el cabezal y ahorrar en el tornillo no es ningún ahorro. No, finalmente se gasta. Claro, el problema es que, pues, ¿cómo costeamos eso? O sea, tenemos que tener alguien en las plantas que nos costee todo eso y nos diga, bueno, cuánto estamos gastando en desperdicio, porque el desperdicio además no es solo plástico. O sea, sobre todo en los cables pequeños que no podemos retirar el aislamiento y toca casi que desperdiciarlo, venderlo como chatarra. Entonces, obviamente se vende a un precio muy bajo, o sea, muy distante del LME. La mayoría de lo que se desperdicia es cobre, pero como el plástico no se puede extraer, pues no podemos, ahí se pierde, ¿no? La venta de ese desperdicio no es rentable para nada. Entonces, sumando lo que los materiales no conforme, más los cambios de proceso y el scrap que vamos a tener durante un tiempo determinado, no te vas a dar cuenta que no es ahorro. ¿Hay que hacer una inversión inicial fuerte? Sí, sí, pero finalmente se puede calcular cuándo retorna esa inversión. Correcto, Un daño a Wilson. la máquina Sí, o señor. una parada, ¿no? Eso no tiene, ¿cómo lo costeamos? O no. Una pregunta adicional. Aquí consultan qué relación de compresión y ND se recomiendan en el tornillo de extrusora para procesar no halógenos. ¿Cuál sería la recomendación o el ideal? Como lo vimos en la tabla, cercano 1, máximo 1.15, ¿no? Aquí está. 1.20 máximo, pero cercano a 1. Nosotros generalmente nuestros tornillos están en 1.15, la relación de compresión.
Y el HFFR es un producto que es de baja, digamos, de menos temperatura que el PVC. Generalmente los perfiles están entre 135 grados a 165, ¿no? Digamos, en 135 a 150 en las zonas del cabezal y Sí. 165, digo, en la zona de la extrusora del barril y 165 en la zona del dado. Depende del fabricante. Cada fabricante da de material, da unas especificaciones que pueden ir más o menos 5 grados, dependiendo del índice de fluidez. Probablemente estos 135 grados a la entrada toque bajarlos. Hay materiales y procesos que pueden, para mejorar, digamos, y evitar que el flujo eh, oscile, entonces podemos bajar esta temperatura 5 o 10 grados, pues 130, 125 a la entrada, sobre todo si no tenemos sistemas de enfriamiento en la zona de alimentación. Nuestras máquinas tienen sistema de enfriamiento por agua, tanto en la caja reductora como en la zona de enfriamiento. Esto es muy importante. Además que los tornillos tienen enfriamiento interno con junta rotativa. Eso también es muy importante para el libre halógeno, que los tornillos tengan enfriamiento y que tengamos enfriamiento en la zona de alimentación. Eso Perfecto. nos elimina muchos problemas que a veces no Perfecto. sabemos de dónde provienen. ¿Y la relación LD, un 20, 24, cuál recomiendas tú? El libre halógeno puede ser hasta 20, ¿no? El LD. Pero como generalmente no la usamos solo para eso, entonces 25 a 1 está bien, porque nos sirve para libre halógeno, PVC, polietileno, no hay problema. Claro, porque digamos que el libre halógeno tiene mayor tendencia a degradarse si pasa mucho tiempo en la extrusora. De repente 20 a 1, bien, va a ir muy bien. Y 25 a 1, no tiene problema, pero digamos que lo ideal es 20 a 1, ¿no? Pero 25 a 1, perfecto, 24 a 1 va muy bien y sirve para las cosas, pues PVC o polietileno. O sea, digamos que tenemos que tener máquinas versátiles, ¿no? Que podamos usar para varias cosas. Entonces, va bien, no hay problema. Muy importante, más que el LD, bueno, si es muy larga, no, pero es la relación de compresión. Sí es básico, muy importante con los libre halógenos. Y obviamente esa relación de compresión se transmite al distribuidor. El distribuidor va a tener una relación, bueno, ahí no lo manejamos, pero lo vamos a ver digamos, en la altura y ancho de los laberintos, va a ser más diferente, o sea, van a ser más grandes, van a haber menos obstrucciones para el paso del plástico en los laberintos diseñados para libre halógeno. Entonces, nosotros o nuestros cabezales, ¿verdad? Están fabricados en aceros de nituración o asteloid, si son materiales fluorados. Tenemos distribuidor de ajuste cónico o cilíndrico y son con óptima distribución. Ya lo hemos diseñado especialmente para cada tipo de plástico. O tipos de plástico. Hay distribuidores que me pueden servir de repente para PVC y polietileno, pero el que sí debe ser un distribuidor diferente es libre halógeno. Tornillos de purga pueden ser manuales o pueden ser a pedido opcionales neumáticos para direccionamiento neumático. Guías e hileras con facilidad de cambio. Proporcionamos también las guías y las boquillas nosotros con material nitrurado y de excelente de calidad, muy duraderos, con tolerancias en medidas muy pequeñas. Todos nuestros cabezales se pueden adaptar a cualquier tipo de marca de extrusora, no necesariamente tienen que ser máquinas nuestras. Tenemos una amplia variedad de cabezales con monocapa, como bicapa o bicolores, o hasta los de 3 capas, como lo vimos.
con entradas verticales o convergentes. O sea, pues podemos tener dos extrusoras horizontales colocadas de forma convergente, o podemos tener una extrusora vertical, ¿sí? Que entrando por arriba. Y todos nuestros cabezales se entregan con herramientas de servicio, son herramientas para desarmarlos y volverlos a armar en el caso de que tengamos que limpiar los concretos, de bajarlos, todo eso, ¿no? Con sus resistencias, con todo directamente para trabajar, ¿no? ¿Qué modelos de cabezales tenemos? Tenemos cabezales autocentrantes, como llamamos hace rato, de pequeños, que van hasta 20 milímetros de salida. Lo obtenemos en una capa o dos capas. Tenemos, el más pequeño es de 7-8, o sea, máximo 7 milímetros de entrada con 8 de salida. Monocapa o bicapa, y tenemos estos 15-20. Luego tenemos cabezales manuales que van desde 14-17, que es el más pequeño, hasta, o sea, hasta 17 milímetros. Si mal no recuerdo, se debe estar por un número 2, 4, por ahí. Luego 25-30, que pues nos amplía la gama. Podemos llegar hasta un 500. Y de ahí para arriba 450, 60-70, 90-100 o 120-135. También en concentrado manual, ¿sí? Los tradicionales. Y tenemos cabezales autocentrantes de diámetros grandes, que los tenemos desde 25-30. Esto pues arrancar con mayor diámetro que los primeros. En monocapa o bicapa tenemos 40-50, 60-70, y de ahí para arriba sí son pedidos especiales. Y tenemos un cabezal especial para cables planos. En el caso que se tiene producciones altas de cables planos, entonces hay unos cabezal especial para ese tipo de cables. Los usados en ascensores, ¿cómo se llama? En grúas, polipasto, ese tipo de cosas. Tenemos cabezal especial para ese tipo de cable. Y pues uno de nuestros cabezales, digamos, más complejos y de alto performance es el cabezal de triple extrusión, ¿no? Que lo podemos ver acá. Hemos ya hecho varios cabezales de eso, varios están en África y están funcionando perfectamente. En equipo, máquina, ¿cómo se llama? Catenarias, y bueno, pues máquina. Ok, pues hasta acá hemos llegado por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues sería entonces el momento para despejar esas dudas, ¿no? Wilson, una pregunta para nylon. ¿Qué diferencias encuentras en el cabezal versus el de PVC? Cuando se quiere hacer, por ejemplo, THHN. El nylon debe ser un cabezal autocentro. Sí, eso debe, digamos que debe ser así. Usar cabezales manuales para nylon es una locura, una película muy pequeña. Generalmente las piezas son grandes, eso es una conformación, un montaje tubular que se hace bastante grande. Inclusive con un mismo juego podemos hacer dos calibres, hay unos que hasta tres. Y debe ser un cabezal autocentro monocapa. Pues, nosotros generalmente usamos este cabezal autocentro 25-30 monocapa con, ¿cómo se llama? Autocentrante. Con eFlow, que es un flujo constante de alto flujo. 25-30 el que más, digamos que el que más usamos para building, ¿no? Hasta el 500, pero nos puede dar hasta el 500. O 40-50 también. Esos son los que más hemos vendido para nylon, pero autocentrante. Si
No recomiendo, no digo que no se pueda hacer o alguien no lo haya hecho, pero con centrado manual, de verdad que es bastante complicado hacer nylon. Sí, O sea, habría y mucha más, pérdida y mucho material descentrado. exactamente. Sí, y pues no es que perdemos nada más en nylon, perdemos PVC, y perdemos, si son diámetros delgados, perdemos hasta cobre, ¿no? Entonces, de verdad que no es nada rentable hacer THHN con cabezales manuales. Igual, no es que no se pueda, ¿no? En alguna oportunidad, hay personas que lo hacen o lo han hecho. Eh, es un super operario, donde se va el operario, se acaba la empresa. Entonces, generalmente debemos tener equipos que no dependamos tanto del humano, ¿no? Eh, y obviamente la experiencia de la persona hay que usarla para buscar métodos para reducir costos, más que para trabajos repetitivos, ¿sí? Entonces ya que el operario comience a pensar en cómo reducir consumos de cobre, consumo de plásticos, consumo, va a mejorar junto pues, con la persona encargada de proceso o el propio operario, dependiendo del tamaño de la compañía, mejorar los cambios de proceso, o sea, una serie de cosas que pueden ir trabajando y invertir ese tiempo en eso y no es centrar el cable, ¿no? Y finalmente que pueda haber un error, que es normal, y generar desperdicio, ¿no? El dinero que finalmente podemos haber usado para haber comprado el cabezal autocentrante. De acuerdo. Otra pregunta es relacionada con recomendaciones para cabezales cuando el calibre es pequeño, por ejemplo, un calibre 20, un calibre 22 en comparación, por ejemplo, con un 500 o un 750 K1000. ¿Qué recomendaciones hay en ambos casos? Sí, por ejemplo, si yo voy a manejar, lo ideal es que yo maneje inclusive máquinas y cabezales, que pues si voy a usar, si voy a extruir 22, pues que maneje un cabezal pequeño, al menos un cabezal pequeño, para el rango que iría de 22 no sé, a 8 o a 10. Por ejemplo, depende, pues ahí habría que jugar, ¿no? Hay que ver el mix de la empresa. Pero, por ejemplo, un cabezal 7-8 o 15-20 máximo. Y luego, de ahí, uno siguiente hasta el máximo que queramos hacer, que puede ser un 25-30, 40-50, ¿sí? Pero deberíamos tener dos cabezales. Inclusive, si tenemos una sola línea que es multifuncional, que generalmente no es eficiente para todo. Vamos a tener o es eficiente para los cables grandes o es eficiente para los cables pequeños o a veces ni los más pequeños ni los más grandes eficientes, solamente en la parte del medio. Entonces, pero dos cabezales sí sería recomendable tener porque la posibilidad de que haya variación de diámetro, los consumos en los cambios de color, los cambios de proceso son mucho más altos. Entonces, si todo eso se suma, todo ese dinero, si yo lo pudiera ahorrar, me pudiera comprar el cabezal. O el cabezal se va a pagar, yo pago hoy y todo eso se regresa después de cierto tiempo cuando disminuyo todos esos problemas. Disminuyo costos de calidad, disminuyo cambios de proceso en tiempos y en materiales. Son todo eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de visualizar una inversión. Perfecto. Por aquí hay otra inquietud de la ingeniera Claudia. Consulta los cabezales que manejan. ¿Qué características tiene el acero, digamos, de los cabezales? Y adicionalmente, ¿qué tratamientos térmicos manejan? Y si eso tiene algún tipo de recubrimiento especial en nanotitanio o niquelado o bromurado. Bueno, ¿qué tipo qué efecto tiene el acero en el cual son fabricados y cómo se debiera pedir? Sí, los aceros son de nituración, o sea, que permitan un tratamiento térmico que se llama nitrurado. Y en el caso que se usan materiales fluorados, usamos Hastelloy.
Entonces, sí, obviamente es un acero que permite nituración, o sea, él lleva un proceso de niturado luego eh, luego que se fabrica, ¿no? Sí. Y de hecho, nosotros tenemos certificación ISO bajo una certificadora alemana que se llama TÜV. Y nosotros certificamos todos nuestros aceros y nuestras piezas, ¿no? Y las fabricamos nosotros, o sea, nosotros diseñamos y fabricamos. Muchas empresas, digamos, en el medio, diseñan y mandan a fabricar a un tercero, porque no tienen, nosotros hacemos todos los talleres y las máquinas para hacer las máquinas completamente y obviamente el diseño. O sea, siempre, obviamente habrán piezas y componentes que no fabricamos, que no lo fabrica, pues, lo fabrican nada más 2 o 3 personas en el mundo, pero en general todas nuestras piezas son certificadas. Los ejes son certificados, los aceros son certificados con sus tratamientos térmicos certificados, porque tenemos digamos, valga la redundancia, certificación ISO 9000. Entonces, ahí garantizamos nuestra calidad. Perfecto. Para el caso del PVC, ¿hay alguna recomendación especial para evitar corrosión al utilizar el cabezal o al parar la operación? No, pues obviamente el PVC es corrosivo, o sea, debemos limpiar, ¿no? O sea, no dejar la máquina con el material un día, probablemente, pero limpiar bien las piezas cuando no se van a usar, pues colocarles vaselina y protegerlas, limpiarlas muy bien, pero como les digo, con eh, herramientas que sean muy suaves, ¿no? Con eh, cepillos de bronce o cobre, si podemos conseguir. Si podemos usar algún tipo de aditivo de limpieza, mucho mejor, que hay en el mercado, es una variedad. eh, y no dejar, obviamente, las piezas con material, ¿no? Y el HFFR también es fuerte, es un material bastante agresivo. Entonces, debemos mantener todas las piezas limpias, ¿no? En los cambios de color fuertes, depende del tipo de cabezal, es recomendable limpiar completo, ¿no? O usar algún tipo de aditivo para purga y limpiar rápidamente. Entonces todo depende, ¿no? Pero si tenemos un producto de purga, sería ideal y perfectamente los cabezales nuestros están por esos tratamientos térmicos y de nituración, pues son bastante resistentes, ¿no? Al trabajo. Sí es importante en el HFFR que el herramental de extrusión, ¿verdad? Sea pulido, muy liso, ¿sí? Para evitar el efecto de die roll o de rebaba en el dado y otros defectos, ¿no? Debe ser muy, muy liso. Eh, Espejo prácticamente. Se recomienda las piezas o el herramental de extrusión cuando se maneja HFFR, igual que el distribuidor y todo eso. Entonces, por esos tratamientos térmicos quedan perfectamente muy pulidos y el material puede fluir con rapidez. Y en el caso del HFFR, aquí no lo mencionamos porque eso lo mencionamos en el de extrusión, pero el plato rompedor generalmente no se coloca un anillo, ¿sí? Y obviamente no lleva mallas. Hay algunas pruebas que se han hecho diseños especiales, digamos, de platos rompedores con orificios bastante grandes, cuando ha sido requerido colocarlo. Pero generalmente es un anillo para que pase el material sin ningún problema. Y digamos que corregimos como habíamos hablado, se corrige la fluidez
con la temperatura de la entrada de la máquina o el enfriamiento en la zona de alimentación. Entonces, por ejemplo, pues, si tenemos máquinas que no tienen enfriamiento en la zona de alimentación, vemos problemas, no sabemos dónde salen. Probablemente tenemos una máquina con eso y nunca tenemos el problema, ¿no? Porque tenemos el enfriamiento, tenemos enfriamiento interno del tornillo y podemos poner nuestro perfil de temperatura sin ningún problema. Si no tenemos, entonces empezamos a jugar, empezamos por ensayo de error a ver, bueno, qué perfil de temperatura es el adecuado para que no me haga una variación en el flujo del material y bueno, depende del cabezal que tengo, si tengo el herramental adecuado. El cálculo de herramental es muy importante en el libre halógeno. Son muchas variables cuando tenemos un problema en estos materiales, ¿no? Inclusive en el PVC. Perfecto. Otra pregunta es si ZG maneja algún tipo de dados antirrebado. ¿Qué opinas sobre eso? Como han dado antirrebaba, no, lo que pasa es que hay digamos que hay una teoría, ¿sí? Sí. Y bueno, algunos sostienen que digamos que los cantos del herramental deben ser de un determinado diseño. Nosotros pues los tenemos normalmente, digamos, con el canto normal, pero si son espejo, ¿sí? Entonces, el tema del dry door, pues disminuye. Pero el dry door no es solamente el herramental, tiene que ver con el flujo, que tiene que ver con el tornillo, que tiene que ver con la velocidad, con las temperaturas, el cabezal como tal, si el distribuidor está bien. Entonces, si empezamos a tener cosas que no van, pues vamos a tener el defecto. Finalmente, pues está, digamos, el calentarlo con un mechero, que es básicamente lo que se usa también con el silano. Y, y nada, digamos que no se evita, se corrige el problema. Porque tal vez toque modificar muchas cosas, o sea, pero sí, el herramental, lo más importante es el brillo espejo y las terminaciones en los cantos, que sean, pues algunos dicen que sean redondas, otros dicen que sean vivos. Entonces, no hay hasta ahora, eh, digamos, un consenso en eso. Pero sí que sean brillo espejo y calculado como debe ser, o sea, el diámetro de guía adecuado con su matriz adecuada. Si va a ser presión o tubular o semipresión. Pasa que hay unos, pues he visto en algunas partes que hay unas tercera que es un semitubular. Entonces, pues, es una montaje tubular buscando generar presión, echando hacia atrás la guía. Eso a veces trae problemas. Entonces, Bueno, eh, sí, señor. Otra imagínate. pregunta. Hoy hay bastantes preguntas, afortunadamente. Qué bueno. Sobre el enfriamiento del tornillo, que si es solo en la zona de alimentación o el enfriamiento de ir de lado a lado del tornillo. No, es completo. Sí, hay unos tornillos que traen solo enfriamiento en la entrada o en la parte de alimentación para mejorar el flujo y mejorar algunos problemas. En el caso de los tornillos para TFFR son completos. Digamos, la perforación va completa en toda la extensión del tornillo y con una junta rotativa va un tubo sifón que lleva el agua, pues el agua de servicio normal que se usa en las canales, que va introduce el agua dentro del tornillo, ese tubo sifón va alejado de la pared final 1 pulgada y media, y el agua se regresa. Lo importante es regular ese flujo, y al final la temperatura debe estar entre 100 y 120 grados Fahrenheit, como 40, 50 grados centígrados, algo así, se regula, ¿no? Entonces, la regulación está a la salida de la rotativa.
cuando el agua de regreso se regula y se busca esa temperatura. Bueno, Y perfecto. Sí, no, señor, tiene muchas que tener, gracias. obviamente, perforado la perforación debe ya haber venido con el tornillo y pues la junta rotativa, ¿no? Y todas las conexiones de agua y todo eso. Perfecto. Por acá hay otra inquietud que Ajá. menciona el DDR y el DRB, recomendados para montajes tubulares y HFFR. Sí, pues eso no lo tocamos en en este webinar, ¿no? Eso depende del material, hay una tabla para eso, en este momento no la tengo acá y no, pues no me lo sé de memoria, ¿no? Pero sí hay un DDR para cada material y, y obviamente depende del tipo de, digamos, de cable que vamos a hacer, pues es tubular o presión, ¿no? Sí, señor. Eh, pues si hay aislamiento, preferible presión. Tenemos, o sea, si tenemos cabezal autocentrante, generalmente como nuestros cabezales son autocentrantes, muchas de los montajes nuestros son a presión. O igual también tenemos tubulares, no hay problema. ¿Sí? Y hay pues, algunos hojas de cálculo que ya pues, indican el DDR y todo eso que es adecuado, ¿no? O cuál es, o sea, colocamos las dimensiones que tenemos y nos da el DDR y vemos si funciona o no. Perfecto, muy bien. De todas maneras, estoy colocando el correo marina@live por si tienen alguna inquietud adicional o quieren enviar una inquietud específica que tengan en relación con el tema. Como hablamos al principio, pues desde el programa Organizaciones Seguras y GPA SAS, pues realmente nos parece muy importante poder tocar estos temas porque normalmente hay muchos aspectos por conocer, muchos secretos, muchas técnicas por aplicar y eso hace que varíe no solo la calidad del producto, sino también la durabilidad de las piezas, el costo de la fabricación y de pronto correr el riesgo de tener que cambiar el cabezal o el tornillo o desgastar la máquina prematuramente. Entonces, consideramos que estas recomendaciones son muy adecuadas y adicionalmente si hay alguna inquietud, por favor háganos saber, quedamos atentos y como siempre, pues muchas gracias. Esperamos hacer una edición y subir el video a YouTube. Posteriormente tendremos ya una nueva programación para el mes de noviembre y también en diciembre tenemos alguna descripción breve. Básicamente estamos atentos, queremos que sepan que con el ingeniero Wilson Molina también se puede coordinar actividades presenciales o virtuales para capacitación de grupos empresariales y adicionalmente para instalación o para detección de problemas que muchas veces se tienen en planta y no hay una manera fácil de consultar eh, y adicionalmente hay que traer expertos, digamos, del exterior con todo eso, los costos que conlleva, ¿no? Entonces, es bueno que lo tengan presente, quedamos atentos y vamos a preparar un nuevo webinar, les haremos saber. De todas maneras, muchas gracias y muy amables por su tiempo. Considero que ha sido muy positivo. Muchas gracias por toda su por, por todas las preguntas que ha contestado. Un segundo, por favor, parece que por acá hay otra inquietud. Sí, Giovanni, Sí, señor. allí les dejo el correo, ¿sí? wilson@zgmachinery.eu, la página de la empresa y perfectamente pueden contactarme para pues, cualquier consulta sobre los equipos o máquinas que tenemos o consultas sobre algunas inquietudes que hayan tenido el webinar. Sí hace falta, por lo que hemos visto de las preguntas, un webinar, digamos, para profundizar los temas de montaje y esas otras inquietudes que tienen por allí. Ya, pues, con Giovanni les daremos una sorpresa, pero bueno, allí pues, pueden contactarnos o contactar a Giovanni para cualquier inquietud, ¿no? Tanto de proceso o de asesoría
y sobre los equipos y máquinas que tenemos disponibles en el mercado, ¿no? Con mejoras de procesos. O sea, este, pueden consultarnos que ya veremos cómo, que seguramente tenemos una solución. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, muy amables. Saludos para todos. Una feliz tarde. Y como siempre, los esperamos aquí en nuestros webinars del programa Organizaciones Seguras. Hoy con el ingeniero Wilson Molina, experto en todos estos temas de trefilación, extrusión, cableado, procesamiento de materiales. Y como siempre, muchas gracias a todos. Una feliz tarde y muchísimas gracias. Que estén muy bien.